Vamos al libro de Números. En el capítulo 6. Números capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 22 al 27. Número 6, 22 al 27. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura todos unidos. Dice entonces la Escritura así, a partir del versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Nuestro buen Dios, llegamos al último culto de este año, al último día de este año. Hemos experimentado tu gracia y tu misericordia, tu bondad y tu paciencia para con nuestras vidas. Hoy llegamos aquí para derramar nuestro corazón delante de tu altar y darte las gracias por la vida, por la salud y por cada una de las experiencias que nos has permitido vivir. Y también con la confianza de que en tu misericordia nos has de permitir iniciar un nuevo año, y que guiados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, no haya otro deseo en nuestros corazones que el de buscar siempre glorificar tu nombre, y de buscar primeramente y antes que nada nuestro gozo solamente contigo. Te pedimos que tu palabra, al ser expuesta, esta, Dios y Padre nuestro, por el poder de tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, que nuestros corazones los tornes dúctiles y maleables, al fin de que, Señor, movidos por tu palabra, en nuestro corazón no hay otro deseo que el de hacer tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy, en muchas partes del mundo, y en otras ya ocurrió, porque ustedes saben que algunas las horas están adelantadas, las iglesias reformadas tienen por costumbre celebrar lo que llaman el culto de vigilia o la noche de vigilia. Por ejemplo, la Igreja Presbiteriana do Brasil, la Iglesia Presbiteriana de Brasil, la mayoría de sus iglesias tienen su culto a partir de las 10:30. No recuerdo cuántas horas llevamos de diferencia, ¿sí? Si ya la tuvieron o lo van a tener. El oratorio del Louvre de la ciudad de París comenzó su servicio desde las 8 de la noche para llegar hasta las 12. La iglesia Park City de Austin, Texas, también tiene su servicio a partir de las 10 de la noche. Y así podría seguir nombrando en Italia, en Suiza y en otras muchas partes de las iglesias. No sé qué pasa aquí, pero yo he visto en México iglesias presbiterianas cerradas estas fechas. Pero hermanos, damos gracias a Dios por su remanente fiel y damos gracias a Él por su fidelidad. Por eso, en esta noche, hermanos, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, quiero recordarles y traer a colación que cada domingo de este año 2010 ustedes han sido bendecidos con la bendición apostólica al final de cada servicio. No es una fórmula mágica, ni es un mero ritualismo, que al final del culto el pastor levante las manos y bendiga al pueblo del Señor. Y a lo mismo que cuando se aclara respecto de los sacramentos, los cuales deben ser administrados por un ministro de la palabra de Dios, y se hace la aclaración
que los elementos en sí no tienen nada mágico ni virtual, ni el que lo administra tampoco, sino la gracia del Señor que lo otorga. Así pues, lo que llamamos bendición apostólica y a veces bendición pastoral, el pastor no es más que el canal de esa bendición. Y el pastor solo está obedeciendo a una orden dada por el Señor, aún desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como acabamos de leer, Dios había ordenado a los sacerdotes que al final del servicio bendijera a su pueblo. Miren el versículo 22 empezando. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, él era el sacerdote, y a sus hijos, serían los siguiente línea de sacerdotes, y diles: así bendecirán a los hijos de Israel. Dios había dado esa orden: bendigan a mi pueblo, no los despidan sin antes darles la bendición. Y él les dijo qué es lo que tenían que decir. Díganles estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Díganles también: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y añádanle: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esas son las tres frases que el sacerdote debería de pronunciar delante del pueblo. Pero hay una promesa inmediata, que una vez que el sacerdote cumplía con este mandato del Señor, entonces venía una promesa: pondré mi nombre sobre de ellos. Ese es un acto que solo Dios en su gracia lo hace a través de su Espíritu. Y luego viene la segunda parte: y yo los bendeciré. Con estas palabras, Dios bendecía a su pueblo, y así, por miles de años, desde los tiempos de Moisés, estas palabras de bendición han sido derramadas sobre el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros necesita la bendición de Dios. Ahora estamos al fin de un año más de nuestras vidas, y un año menos de nuestro encuentro con Dios y su Hijo Jesucristo en su parusia, o su segunda venida. Y con el favor y la gracia de Dios, mañana, si Dios quiere, estaremos iniciando un año más, el 2011. Y conforme vayan avanzando los días, las semanas y los meses del nuevo año que iniciará mañana, en el ejercicio de cada uno de nuestros oficios, necesitamos desempeñarnos bajo la bendición de Dios. Él nos bendecirá, pues así dicen las últimas palabras de este pasaje: pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, ordenó a los sacerdotes, y yo los bendeciré. Por eso, hoy me dirijo a ustedes, remanente fiel del Mesías, y hermanos en la fe que nos acompañan. Me dirijo para animarlos, a fin de que iniciemos el año 2011 con seguridad, confianza y esperanzas. Porque Dios nos bendecirá en este próximo año. Así lo dicen las Santas Escrituras. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. No tienen que ir a los tarotistas, no tienen que ir a los feng shuistas, ni tienen que ir a los astrólogos. Nosotros solo necesitamos a Jehová. Hoy quiero presentar una exposición de la llamada bendición sacerdotal que acabamos de leer y que fue ordenada por Dios para su pueblo. En primer lugar, hablaremos del mediador de la bendición. En segundo término, analizaremos las palabras de la bendición y finalmente consideraremos los efectos de esta bendición. Vamos pues al primer punto: el mediador de la bendición. ¿Quién era el mediador de la bendición?
el sacerdote. El Señor le dijo a Moisés que Aarón y sus hijos, ellos eran sacerdotes de Israel, deberían bendecir a su pueblo. Era un mandato. El oficio de mediador entre Dios y su pueblo, en esa dispensación, le fue concedido a los sacerdotes. Ellos tenían que ofrecer los sacrificios que el pueblo traía para el perdón de sus pecados. Y era tarea de los sacerdotes orar por el pueblo y bendecir al pueblo. En el capítulo 9 de Levítico, si van un poquito allá y con una vista a vuelo de pájaro, ahí podemos leer acerca del inicio del ministerio sacerdotal. Aarón, en ese capítulo, ofreció varios sacrificios para la expiación de pecado. Cuando hubo terminado de ofrecer los sacrificios, se volvió hacia el pueblo, alzó sus manos y los bendijo. Nótese que la bendición vino después de los sacrificios. Compárese el versículo 22, si alguien lo puede leer. 9:22. Ajá. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Después alzó sus manos y los bendijo. ¿Después de qué? Después del ofrecimiento de sacrificios, después de la expiación, después de orar por ellos. Al final del acto, entonces venía la bendición. Enseguida venía entonces la bendición. Y al final, después de la bendición sacerdotal, la bendición de Dios era derramada sobre el pueblo. Ahora léase el versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Después de entrar en el tabernáculo, después de ofrecer los sacrificios, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces vean, traemos esta línea desde el Antiguo Testamento. El orden era así. La expiación tenía que llevarse a cabo primero, antes que Dios pudiera bendecir a su pueblo. Entonces, ven ustedes, hermanos, cada uno de los elementos de nuestro programa no están ahí puestos caprichosamente. Tienen un orden y tienen una razón. Primero viene la confesión de pecado, antes de poder acercarse al Señor. Hacia aquí, antes que Dios pudiera bendecir a su pueblo. No porque hubiera alguna debilidad de parte de Dios, sino porque donde hay pecado, no puede haber bendición, porque Dios es santo. Por eso hay un apartado en nuestro programa, se llama confesión de pecado. El pecado es del hombre, no de Dios. El hombre con su pecado interpuso una barrera entre Dios y él. El verdadero problema es el pecado del hombre. El hombre pecó y con ello levantó un muro entre Dios y él. Pero Dios, en su gracia, conquistó el pecado. Dios graciosamente estableció el ministerio sacerdotal a fin de que el hombre pudiera acercarse a Dios. Dios mismo proveyó una manera para que el pecado del hombre fuera cubierto, la barrera fuera removida y así el hombre pudiera acercarse a Dios. Primero el sacrificio, enseguida la expiación, después la bendición del sacerdote y finalmente la bendición de Dios fluyente. Esta era la dinámica. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de este orden. El sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, ministraba en el templo mientras el pueblo esperaba
que saliera del lugar santísimo, en donde él estaba ofreciendo los sacrificios. Afuera, el pueblo esperaba que Zacarías saliera para que él los bendijera. Ayúdenme y busquen Lucas capítulo 1 y lean el versículo 10 y 21. Lucas 1, 10 y 21. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. El pueblo estaba esperando a Zacarías. Estaba esperando que saliera. ¿Para qué? Para bendecirlo. Entonces, continúa esta práctica aún en el Nuevo Testamento. El libro de Números nos relata la travesía de Israel hacia la tierra prometida. Dios los había liberado de la esclavitud de los egipcios. Ahora Israel estaba en el desierto, libre. Dios salió a su encuentro en el monte Sinaí. En ese lugar, Dios reestableció su pacto con ellos. Les entregó la ley y les dio una señal de su pacto. ¿Cuál era la señal de su pacto? Los 10 mandamientos, las tablas del pacto. Incluso, así, literalmente, en varias partes de las Escrituras vamos a encontrar que a los 10 mandamientos Dios le llama las tablas del pacto. Eran la señal. Yo me olvido de tu pecado. Yo te vuelvo a recibir en mi seno. Te abrazo, te protejo. Eres mío otra vez. Podemos comparar Éxodo 34, 28. No es el único pasaje, les decía, hay varios, pero quisiera que ahora leyera a alguien Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas, en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Escribió en tablas las palabras del pacto. Y luego dice que los 10 mandamientos. Esa es la señal de la bendición. Mira, ahí está el resumen de la voluntad de Dios. Haz esto y yo te bendeciré. Después de esto, Dios los guió hacia la tierra prometida. Israel inició su jornada bajo la bendición de Dios. Después que sus pecados habían sido perdonados mediante los sacrificios expiatorios, salieron con un pacto de relación con su Dios, los 10 mandamientos, rodeados de la bendición de Dios, su protección y su paz. Y así Israel inició su travesía hacia la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran tan solo la sombra de aquel perfecto y gran último sumo sacerdote, Cristo Jesús. Los oficios de profeta, rey y sacerdote del Antiguo Testamento quedaron unidos en la persona del Hijo de Dios. En el último capítulo de Lucas 24, leemos que después de la resurrección del Señor, Él se reunió con sus discípulos, les instruyó y les encargó que el Evangelio fuera predicado por todo el mundo. Después, muy claro dice el Evangelio, levantó sus manos y los bendijo. Lucas 24:50, alguien lo lee. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así. 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Los sacó hasta ahí. Alzando su mano, los bendijo. No tiene nada de malo. Simplemente es una señal. Recuerden, están bajo mi protección. No bajo la protección del pastor o bajo la protección del sacerdote. Bajo la protección de Dios. Esa es la señal. Por eso el pastor levanta las manos. Y por eso las coloca en esta posición. Para traer a nuestra mente
que bajo las manos de Dios, bajo la protección poderosa de Dios estamos. Cristo, como el verdadero sumo sacerdote, podía bendecir a sus discípulos. Cristo ya había ofrecido el sacrificio por los pecados de su pueblo. Ahora, como el sacerdote del Antiguo Testamento, después de ofrecer los sacrificios, podía bendecir al pueblo de Dios. Cristo fue llevado al cielo, desde donde sigue bendiciendo a su pueblo. Y ahora lo hace a través de sus ministros de la palabra. Hoy en día, las buenas nuevas del perdón por la sangre de Cristo son proclamadas domingo a domingo en las reuniones de la iglesia. De manera que, como lo expresa Calvino en algunos de sus comentarios, dice él: después que hemos oído y abrazado el Evangelio, sigue diciendo Calvino, y toda vez que la sangre de Cristo nos ha sido rociada por la predicación del Evangelio, somos bendecidos. Vean entonces la imagen que está dando. El Evangelio, al ser expulsado, al ser proclamado, es como si la sangre siguiera rociando el pueblo de Dios. Y después que ha sido rociado con esa sangre, porque el Evangelio siempre nos recuerda el cruento sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la bendición es después de la exposición de la palabra. Después de ello, somos bendecidos. La bendición de nuestro triuno Dios es derramada sobre nosotros. Los pastores solo son los portadores de la bendición. La bendición la da Dios, pero no puede rehuir a cumplir con esa tarea pastoral. Después, salimos en paz. La bendición nos ha fortalecido para continuar nuestra travesía hacia la tierra prometida, que para nosotros es el establecimiento definitivo del reino de Dios. Esta era la tarea del sacerdote, esta era la tarea del pastor: proclamar el Evangelio y derramar la bendición sobre el pueblo de Dios. Ahora vamos a analizar las palabras de la bendición. La bendición consta de 3 líneas, aunque aquí están en forma arreglada poéticamente. Una sola línea es el versículo 24: Jehová te bendiga y te guarde. Esa es una línea. Segunda línea: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tercera línea: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entre ellas, cada una de estas líneas, existe una maravillosa simetría y balance. Y la bendición nos es presentada en varias formas. Nótese primero que en cada línea el nombre de Jehová, que es el nombre personal de Dios, es mencionado. Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer. Jehová alce sobre ti su rostro. Cada línea comienza con la palabra de Jehová. Jehová, el que era. Jehová, el que es. Jehová, el que será. Este Dios eterno y misericordioso es el que bendice su pueblo. Los padres de la iglesia, estamos hablando de los primeros, después del año 100, 200, 300, 400 años de la era cristiana, vieron en estas 3 referencias a Jehová la manifestación de la Trinidad. En el Nuevo Testamento, también Jesús y el Espíritu Santo son llamados Señor, título dado solamente a Dios. Romanos 10:9, Primera de Corintios 10:23, ahí están nombrados como Señor. El Espíritu Santo también es llamado Señor en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 3:17 y 18. El credo niceno dice: creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida. Así que, mirando a la bendición del número 6 desde la perspectiva del Nuevo Testamento, y no podíamos evitarlo verlo así, puede notarse la referencia al triuno Dios verdadero.
Pero no se pierda de vista que estamos hablando acerca del balance y la simetría que encontramos en esta bendición. Esta bendición en hebreo inicia con la palabra bendición. En hebreo, miren, aquí dice Jehová te bendiga y te guarde, pero en hebreo comienza con la palabra variada, por supuesto. La palabra en hebreo es baruch, bendición. Por la inflexión hay una variedad ahí, pero la primera palabra es bendición en hebreo. No se aprecia en español. Cuando uno va al idioma original, lo primero que aparece es baruch y luego Yahvé, ¿sí? Te bendiga Dios. O sea, la palabra bendición es la primera que aparece, ¿sí? Esta bendición en hebreo, decíamos, esta frase inicia con la palabra bendición y concluye con la palabra paz. Vean, termina la fórmula, las 3 líneas, y dice: ponga en ti paz, shalom. O sea, empieza con bendición y termina con paz. Dios se acerca a nosotros con su bendición. Él viene a nosotros y nos trae hacia Él mismo. Él viene a nosotros con sus palabras de bendición. Y todo esto, como resultado, nos trae paz. Donde no hay bendición, no puede haber paz. Imposible, hermanos. Imposible. No trate de buscarla por otra parte. La bendición solo viene de Jehová. Y esta es la paz de Dios. Es lo que nos queda después de la bendición. Este es el clímax de la bendición. Ahora, también notemos que la bendición se acumula hasta que llega a esta paz. Las líneas cada vez se van haciendo más largas. La primera línea en hebreo tiene 3 palabras. No se nota aquí, porque aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Pero en hebreo son 3 palabras. La segunda línea en hebreo son 5 palabras. Y la tercera línea en hebreo son 7 palabras. Entonces ven, cada vez se va ensanchando, se va ensanchando. Y poco a poco se va acumulando. Y va de la bendición hasta llegar al clímax, la paz. También debemos notar que cada línea está compuesta de 2 partes separadas por la palabra y. Nótese: Jehová te bendiga y te guarde. 2. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, cada línea de 2 partes separadas. Ahora, veamos línea por línea. No importa, hermanos, vamos a pasar la vigilia aquí, ¿no? Hasta las 12. Palabra por palabra, tilde por tilde. Los que ya se me están durmiendo, ahorita les traemos un ponchecito, ¿sí? Primera línea dice: Jehová te bendiga y te guarde. Dios viene a su pueblo. Él viene a su encuentro, no el hombre. Por eso nuestro culto lo comenzamos con la palabra de Dios. Es Dios que llama a su pueblo. Otra vez, repito, hermanos, el orden de nuestro culto no está puesto ahí caprichosamente. Tiene una razón confesional, porque es Dios quien toma la iniciativa. Por eso siempre aparece la escritura: Dios llamando a su pueblo, y luego su pueblo respondiendo, como Samuel: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Dios busca a su pueblo, les habla con palabras alentadoras, los edifica, los exhorta y los consuela con su palabra republicana. Pablo dice claramente, cuando habla de la profecía, cuando habla de la predicación, de los propósitos de la predicación, dice que la predicación es para edificación. La predicación es para exhortación. La predicación es para consuelo. El sermón debe de ser instructivo.
El sermón debe de ser exhortativo, pero también consolador. Y no tengamos la idea, hermanos, que actualmente tenemos. Si usted va a un diccionario y pregunta por la palabra sermón, y dice regaño y algo por el estilo, es la idea que tenemos de sermón. O piedricación, como algunos le llaman. No, ese no es el sermón. La palabra sermón es la transliteración en latín de la palabra hebrea dabar, de la palabra griega logos, que quiere decir discurso, entre otras cosas. Y precisamente porque Dios bendice a su pueblo, este permanecerá guardado, protegido y a salvo. Israel iba a viajar a través del desierto hacia la tierra prometida. Encontraría muchos peligros, animales salvajes, pueblos agresivos que los atacarían. Pero el Señor que los llamó y los trajo a sí mismo y les habló con palabras suaves, Él mismo los guardaría. Aquí, la palabra cuidar, donde dice Jehová te bendiga y te guarde, lleva una connotación adicional. Tener mucho cuidado sobre alguien. ¿Han visto algunos paquetes que dice frágil? Y cuando un trabajador consciente ve ese paquete que dice frágil, ¿cómo lo agarra? Con cuidado, lo coloca con cuidado. Esta palabra es lo que quiere decir Jehová te guarde. En hebreo tiene esa connotación, tener mucho cuidado sobre de alguien, estar al pendiente de alguien, echándole el ojo, no perderle la vista, ¿sí? Poner atención sobre alguien para protegerlo. Esa es toda la idea que tiene de guardar. Es decir, Dios está siempre con el ojo abierto, mirando a su pueblo. Estad quietos, dice el salmista, ¿verdad? Y se lo dice a quién, a los demás. No toquéis a mis ungidos. Él está ahí pendiente. Este cuidado y protección es el fruto de la bendición de Dios. Esto es lo que está diciendo Aarón. Jehová te bendiga y te guarde, te cuide siempre. La segunda línea. La segunda línea dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Usted puede imaginar lo que una persona piensa de usted con tan solo mirarle a la cara. Si alguien lo mira con el ceño fruncido, puede estar seguro de que no está contento con usted, ¿sí? Y si le dice, usted ya sabe lo que está pensando de usted, ¿sí? El solo rostro. En cambio, si le sonríe, sabe que él está contento, porque las expresiones faciales son elocuentes. El rostro del Señor brilla sobre nosotros. Su rostro no es oscuro o sombrío. Su rostro brilla, resplandece, y el resultado es la gracia. Imaginen a Moisés. Cada vez que entraba al Señor y salía, ¿cómo estaba su rostro? Entonces, cada vez que nos acercamos al Señor, su rostro resplandece sobre nosotros. Pero cada vez que nos alejamos del Señor, nos vamos oscureciendo más y más hasta que nos apagamos completamente. La gracia de Dios que brilla sobre nosotros, la gracia de Dios que irradia sobre nosotros, es el rostro brillante de Dios. Vamos ahora a la tercera línea. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En la comunión de los santos, así dice el credo apostólico, en la adoración cúltica del cuerpo glorioso de Cristo, así le llama Pablo a la iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo, esa es la iglesia. Esto es decir, repito, la iglesia,
Ahí en la comunión disfrutamos los beneficios de la faz resplandeciente de Dios. En comunión, en unión con el pueblo. Y todavía más, Dios fija su mirada con nosotros. Como el padre y la madre contemplan cuidadosamente a sus hijos, así Dios el Padre vuelve su rostro hacia nosotros para mirarnos y contemplarnos. Él quiere vernos, se complace en mirarnos y fija su plena atención para con sus hijos. Y el resultado de todo esto es la paz, el Shalom. El Señor, que levanta su rostro sobre nosotros, nos da su paz. Las cosas son así. Él ha hecho las cosas completas. Y aunque fuimos nosotros quienes rompimos la relación con Dios a causa de nuestro pecado, Él en su amor y en su gracia nos reconcilió y nos restauró. En cambio, quienes se alejan de Dios no verán el rostro de Dios y por tanto no tendrán paz, sino desasosiego, incertidumbre, inseguridad, temor, angustia, depresión, porque ya lo dijo el profeta: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y luego todavía algunos se atreven a preguntar: no sé por qué me pasará esto, no sé qué le he hecho a Dios. Ay, inocentes palomitas. ¿Sí? Esta es la razón, hermanos. Junto a Dios hay bendición, lejos de Dios, lo contrario de bendición. El que no es bendito es... ¿Qué más piropos les podemos decir? Esa es la razón, hermanos. No hay otra. Mientras vivamos alejados de Dios, estamos desprotegidos de Dios. Mientras su rostro de Dios esté sobre nosotros, estamos bajo su cuidado. Y finalmente vamos a ver el resultado de la bendición. El efecto o los resultados de la bendición es que el nombre de Dios es colocado sobre nosotros. Nosotros no vamos a traer el 666 aquí, como los animales, ¿no? Nosotros traemos el nombre de Dios. Los sacerdotes con la bendición ponían el nombre del Señor sobre el pueblo de Israel. Incluso tenían que levantar las manos para significar el flujo de las bendiciones que venían de arriba hacia abajo, de Dios hacia su pueblo. Cristo, el último sacerdote, también levantó las manos sobre las cabezas de sus discípulos cuando los bendijo. Es Jesucristo quien por fin y de manera perfecta pone el nombre de Dios sobre nosotros. Es a través de Él, a través de su sacrificio, que nos convertimos en hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción, pero al fin y al cabo, sus hijos. Y como un hijo adoptivo recibe el nombre de su nuevo padre, así nosotros, adoptados por Dios a través de la obra de Jesucristo, recibimos el nombre de Dios, el Padre, y también sus bendiciones. El pastor, el ministro de la palabra, en el nombre de Jesucristo, levanta sus manos y pone el nombre del Señor sobre su pueblo. Y el Señor dice: estos son mis hijos. Y cuando la iglesia sale de su recinto, lleva el nombre de Dios sobre sus cabezas. Es como si llevaran un sello que los acreditara y reconociera como hijos de Dios. A la conclusión de esta exposición, ¿qué diremos? La primera pregunta sería: ¿entendemos esto? ¿Lo hemos asimilado? La segunda pregunta: ¿viviremos en concordancia con la voluntad de Dios? Y la tercera: ¿estaremos dispuestos en este nuevo año que comienza a vivir
sin deshonrar el glorioso nombre que llevamos sobre nuestras cabezas. Escuchemos con atención cada vez que asistimos al culto las palabras de la bendición. Cada vez que nos sean impartidas. Y no tengamos la osadía de despreciar esta última parte de, ya se acabó, ya me voy. Lo más importante es la palabra. Llegamos a la mitad del culto porque lo más importante es la palabra. No, hermanos, es desde el llamamiento hasta la doxología. Es asombroso. No es que seamos mexicanos, hermanos, es que antes que mexicanos somos cristianos, punto. No importa que seamos chinos, pero hermanos, en Corea, en Canadá, en Estados Unidos, la gente ya está ahí. El consistorio ya está en su sala consistorial orando y comienzan en punto. ¿Sí? Por eso es que también debemos de anhelar la bendición, porque es parte del culto y esta viene después de la exposición de la palabra. La bendición son palabras solemnes, son palabras climáticas, son buenas noticias. Recibamos el evangelio que fluye de ellas. No tengamos en poca estima el hecho de que con las palabras de la bendición el santo nombre de Dios se ha puesto sobre nuestras cabezas. Y no lo olvidemos. Solo entonces, después de la bendición, saldremos con la real bendición de Dios para iniciar nuestro diario jornal de trabajos en el reino. Tomen nota y consideren las últimas palabras de la bendición sacerdotal. Y yo los bendeciré. No lo duden. Dios lo bendecirá. No hay lugar a dudas. Dios bendice a su pueblo. Que Él nos bendiga en este nuevo año 2011. Que nos bendiga en el hogar. Que nos bendiga en el trabajo y en la escuela y en todas y cada una de nuestras actividades congregacionales. No rechace la bendición del Señor. Recíbala todos los domingos, recíbala hoy, recíbala siempre, recíbala con la fe. Deje ya el año viejo y entre en el año nuevo 2011 para disfrutar de la protección, el perdón y la paz de Dios. Sí, ciertamente, Dios dará protección, perdón y paz para su pueblo en este año nuevo. No así con el impío. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío, pero para su pueblo su rostro resplandece, su bendición fluye y la paz descansa en el corazón del creyente. Feliz año del Señor 2011. Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor, iniciamos este 2010 con tu bendición y lo concluimos con tu bendición. Y nos disponemos en tu gracia a iniciar un nuevo año, nuevos retos, nuevas tareas, pero siempre guiados por tu palabra y por tu espíritu. Gracias, Señor, porque cada domingo tú nos das tu bendición para iniciar nuestros trabajos semanales. Concédenos que siempre tomamos en cuenta la bendición que es tu bendición. En Jesús oramos. Amén.